Pues la realidad es que se brindan los implementos, digamos, básicos para una cultura digital universitaria que provienen ya de hace más de una década, ¿no? Por ejemplo, el correo electrónico, la cuenta institucional, el acceso a un internet. Entonces, son como que digamos, las herramientas básicas, pero que forman parte de la cultura digital, pero son insuficientes porque en una universidad como pública, y no quiero particularizar en una u otra, en general, me parece que las herramientas que van más allá de los implementos básicos no están a disposición por igual, por una parte de los estudiantes básicamente, y algunas herramientas digitales que requieren de licenciamiento, el pago para una u otra versión, y eso mismo también se vive en la cultura digital desde el punto de vista de la docencia y la investigación. Podemos tener lo básico, como decía, respondiendo a esta primera pregunta, de los implementos como un correo electrónico, a lo mejor un equipo de cómputo, un teléfono, etcétera, y empezar a hacer una cultura digital o digitalizada. Pero llevarla más allá, deberíamos poco a poco de reconocer la necesidad de aquellos implementos complementarios a lo básico que permitiera tener una identidad digital mucho más profunda, no más sólida. Pues me parece que hay una situación a resolver que deben de ser sin duda, que no parto de un estudio que yo haya realizado, pero digamos es una inferencia, como decimos en estadística, es una inferencia de que existen diferencias, ¿no? Esto genera, por supuesto, una brecha del uso de las herramientas digitales y tiene que ver con la posibilidad de que uno u otro estudiante, uno u otra profesora o profesor puedan tener acceso a herramientas más sofisticadas y eso deja en una situación de evidente desigualdad las posibilidades de hacer creación con la cultura digital. La creación de qué? Creación de planteamientos, resolución de problemas, un planteamiento desde el punto de vista del comercio internacional, de cómo plantear resolver alguna circunstancia, digamos, con apoyo de la tecnología. Desde el punto de vista del comercio exterior se requiere el uso y consulta permanente de bases de datos, por ejemplo, la estadística. ¿Qué países exportan? ¿Cuáles son los valores en miles de dólares que están exportando de una u otra mercancía? ¿Hacia cuáles son los destinos de esa exportación? Lo mismo sucede con las importaciones. El asunto es que en la consulta de esas bases de datos, digamos, vamos a poner como ejemplo lo que se encuentra a disposición nacional. INEGI, se pueden consultar, por ejemplo, el sector externo, la balanza comercial, por sector de la actividad, pero más allá de solo México, si se necesita consultar cómo está el comercio exterior de una u otra mercancía, insumo o materia prima, se necesitan de pronto acceso a bases de datos. Ejemplo, el Centro de Comercio Internacional es un sitio, un portal de acceso gratuito, sí, con el uso de ciertas consultas. Pero si ya se requiriera, por ejemplo, un análisis del contexto, que se le dijera al alumno, realiza un planteamiento de nodos o de interconexiones del comercio internacional, por ejemplo, del continente europeo con el americano, señalando los principales países y cuáles han sido las tendencias, tendría que consultar las bases de datos con un acceso más allá de lo fundamental. Ya hay mucho más acceso libre que hace tan solo 5 años, ya tenemos otras posibilidades. Pero luego vienen otras cosas todavía más sofisticadas, que si a partir de, vamos a pensar que en este análisis digital del uso de los repositorios, hay un muchacho que tiene un teléfono con la pantalla quebrada, pero hay acceso con la red universitaria. Hay otro muchacho que tiene un buen celular y que además de que cuenta con la red universitaria, tiene su propio plan en el teléfono y puede tener seguro un acceso porque puede hacerse el análisis desde la consulta de una base de datos. Pero ahora viene los avances que requieren, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial generativa.
Si un estudiante se le pone como una actividad que realice un análisis estadístico que compare el desempeño exportador de varios años, de 10 años, de 12 años, etcétera, y lo quiere hacer en una versión gratuita de IAG, de inteligencia artificial generativa, probablemente esté limitado al tipo de análisis que va a hacer con el uso gratuito, que otra versión, que podría ser la versión Plus o la versión Pro, en la medida en que se han presentado implementos digitales más avanzados y sofisticados, estamos migrando a lo que pareciera ser, al menos en este momento para mí, una cultura inevitable del pago de uso de las herramientas tecnológicas. Parece un reto, un nuevo reto, precisamente platicando del uso y muy probablemente abuso de la inteligencia artificial, pero generativa, es que ahora no solamente es la consulta y obtener datos, sino ahora requiere de que la comproba. Estamos en un periodo transitorio de tiempo, donde es el tiempo donde las nuevas sofisticadas herramientas de inteligencia artificial deben de ser verificadas de sus resultados con otras herramientas que no son las artificiales. Y como ejemplo te decía, desde el punto de vista del comercio internacional, si realizas algún análisis sofisticado, por ejemplo, ¿no? Un análisis de teoría del caos o algún análisis de cadenas de Markov de 10 estados o más estados, que vaya, en principio teórico es muy vasto, ¿no? Pero de pronto te encuentras con que le dices, muéstrame un diagrama de transición o muéstrame una gráfica de tal o cual tipo, resulta que no son correctas porque de pronto le falta un estado de transición hacia el mismo nodo o cosas por el estilo. Entonces tú puedes, es muy peligroso que se usen las búsquedas en la red sin una verificación, porque se corre el riesgo de utilizar información equivocada. Y una información equivocada te va a llevar a un error y probablemente a consecuencias de índole pues, profesional, etcétera, ¿no? Entonces estamos en ese paso del tiempo donde las herramientas más sofisticadas, que son las de inteligencia artificial, merecen una revisión, una segunda revisión, al menos en las respuestas que ameritan, vaya, un análisis más allá de una simple consulta de un concepto, una cosa así, ¿no? Y la verdad es que de esto hemos estado insisto, desde el siglo pasado, cuando se empezó el uso de los buscadores convencionales, ¿no? De Mozilla, etcétera. Había que verificar. O sea, en su momento tuvimos estudiantes que consultaban el rincón del vago, el repositorio de no sé qué, ¿cómo se llama? La quinteta escolar. Ese tipo de cosas, por ejemplo, se tenían que verificar. Y digamos que es un tiempo más moderno, donde ahora la información la recuperan en segundos al hacer una pregunta y van a obtener una respuesta. Pero todavía continuamos, aunque de una manera distinta, con la necesidad de verificar. Se ha visto que el estudiante de pronto no sabe operar bien una herramienta del siglo pasado, ¿no? Como la hoja de cálculo. Dices, yo esperaría que la hoja de cálculo que fue del siglo anterior, pues exista dominio, ¿no? Esos casos, por ejemplo, si son casos que decimos, tiene acceso a herramientas digitales que probablemente visualmente las ocupe, pero en el momento de que existe otra herramienta digital para un egresado, que durante el tiempo de su permanencia escolar egresa, y desde el campo de los negocios internacionales y el comercio exterior, por ejemplo, no tuvo un dominio de una herramienta fundamental como una de cálculo, y además las cuestiones digitales no las ha aprovechado, porque nunca se le relacionó los temas con el uso de herramientas digitales, sino que se percibieron como distantes, ahí hay un problema, porque vamos a tener un egresado que no estuvo habituado durante la enseñanza universitaria a utilizar las herramientas digitales.
Entonces, al contrario, si aquí, como lo hemos estado haciendo en la Universidad del Caribe, específicamente en el Departamento de Economía y Negocios, de implementar el uso de apoyos y herramientas digitales, pues lo que esperamos es que nuestros egresados sepan implementar esto precisamente en la vida profesional. Y entonces no solamente egresar personas con un título universitario, que lleguen a un campo profesional a enfrentarse con una realidad que es un océano de información, sino que sean capaces de que a través de la cultura digital y a través de las herramientas digitales puedan resolver problemas de ese mar y océano de situaciones tan diversas que se van a presentar en el campo de la profesión. Entonces me parece que se está trabajando ya desde hace tiempo en esta parte, encargando cómo se realizan, bueno, a través de tareas, participaciones en clase, donde usas tal o cual herramienta, donde dices, prepara esta difusión, este video, considera este análisis estadístico, emplea esta herramienta. Entonces se crea esa cultura digital de que cuando se presente la necesidad de resolver un problema o de algo abstracto, hacerlo concreto para dar una opinión, el estudiante decida de entre diversas herramientas digitales cuál podría darle una respuesta para un problema, un conflicto en el ámbito profesional. Y ahí es donde viene la formación del estudiante, la formación integral. Porque si el estudiante en su paquete económico personal decide que va a utilizar esos recursos para suscripciones a juegos, en lugar de la suscripción a tal o cual herramienta, tal o cual aplicación que le va a generar un beneficio laboral cuando egrese, ahí es donde tenemos que hacer un llamamiento a que se conozca que la economía, pues por definición la economía personal es limitada y de lo que se tiene que analizar es precisamente de las opciones de inversión de esa economía, cuál es la mejor, y eso se llama optimizar. Tenemos un recurso limitado y debemos de decidir, por ejemplo, hablando específicamente de la cultura digital y de las herramientas digitales, el recurso del cual disponemos, a cuál le vamos a apostar. Disyuntiva real, para no hacerlo tan desarrollado, algo fundamental. El recurso que tengo lo voy a utilizar para una herramienta de presentaciones visuales que me genere un ambiente de presentación colorido, amistoso, digerible, o lo voy a utilizar para una herramienta de análisis matemático y me resuelva problemas. No hablo de los TikTokers, sino hablo de quien desarrolle una aplicación y la suba, por ejemplo, a la tienda, a la store correspondiente. No quiero hablar ni de Android ni de la otra marca, pero por ejemplo ahí es donde puede surgir que cualquier innovación que pueda generar un recurso económico, pues por supuesto vas a estar dentro del mundo digital proporcionando una herramienta digital, y además la herramienta digital que estás innovando debería de estar encaminada con todo el conocimiento que se te brinda en una carrera de negocios internacionales, para que detectando problemas que pudiste también haber nutrido esa cartera de soluciones a través de problemas del mundo contemporáneo, decir, voy a combinar todos estos elementos y puedo plantear una propuesta de una aplicación que genere innovación y además devuelva, tenga un retorno de inversión con un beneficio. Y entonces la disponibilidad del recurso económico personal que antes hablábamos en la respuesta anterior, para decidir entre una u otras herramientas, me alcance para más. Es decir, la optimización viene a un estado número 2 con mayor número de recursos, con mayor acceso a otras herramientas, que eso se va a un resultado de un mayor beneficio, no solo económico, sino también personal y profesional. Vaya, es una pregunta difícil porque involucra precisamente la cultura digital vista desde el ámbito de un académico, una investigador y de un estudiante. Entonces converge todo esto en las redes como converge con el estado, el municipio, el país y el mundo. La universidad precisamente
de fondo y de origen, me parece que la universidad y las universidades lo que pretenden es una universalidad del conocimiento. El problema es que aquí nos enfrentamos con una identidad cultural que se ve invadida por distintas identidades culturales segundo a segundo. La información es sumamente rápida, son de segundos. Los estudiantes están viendo un video, un TikTok, una consulta a alguna otra red y es un pase de una cosa tras otra, donde quizá la identidad cultural que se pudiera haber fomentado de una u otra manera en la universidad. En ese momento la percepción, no solo del estudiante, sino de cualquier ser humano, la percepción en segundos te lleva a analizar cerebralmente el color, la expresión, el lugar, la forma, es muy amplio. Ejemplo de esto es LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Que es una red de perfil laboral. Entonces ahí se esperaría que se encontraran los perfiles y se creara una identidad cultural de decir, bueno, ahí está la profesora, ahí está el profesor y veo que ha hecho a través de lo que se conoce como una hoja de vida de manera digital para saber el profesor qué experiencia tiene. Entonces probablemente se cree una buena identidad donde los estudiantes pudieran relacionar lo que el profesor o la profesora les dice, les expresa, viéndolo en un sitio digital donde pueden pasar rápidamente en pocos minutos o segundos las cosas que ha realizado la profesora o el profesor y probablemente eso crea una identidad porque la información que se puede dejar de pronto en el aula pues nos puede parecer de pronto que es muy clara y muy precisa, pero el estudiante probablemente no lo perciba así. Sin embargo, si tiene un acceso a una comunidad digitalizada donde se encuentren informaciones que diga, ahora creo entender por qué la profesora o el profesor tiene tal o cual punto de vista o opina tal, porque ya vi que se ha desenvuelto en esto, participa en este otro ámbito así, opina por ello, por esta otra experiencia que tuvo. Pues me parece que por ahí es, ¿no? Es demasiado insegura. Las herramientas que se han diseñado ahora convierten en inseguro algún medio digital que pudo haber sido seguro. ¿A qué me refiero? Precisamente con la creación de voz, la duplicidad de voz, la implantación de imagen con movilidad a partir de una fotografía, lo cual pueden poner en una perspectiva distinta una situación que aconteció, una realidad que no es lo que se muestra en una situación así, y precisamente eso vuelve inseguro el uso actualmente de muchas de las herramientas y de las situaciones. No solo, ahora es posible que con ciertas palabras se pueda generar un discurso de una persona o aparentando ser una persona a partir de su tono de voz, las palabras, la manera en cómo expresó tal o cual situación y se puede replicar. Entonces se vuelve inseguro. Y la inseguridad también se genera por lo que decía de la respuesta anterior, ¿no? La inseguridad se genera propiamente de que las herramientas de inteligencia artificial están plagadas de alucinaciones, que son respuestas infundadas. Entonces, estamos todavía en un periodo de construcción de que esas inteligencias artificiales aprendan todavía mucho más, tienen mucho más que aprender de los seres humanos y de pronto va a ser magnífico porque la instrucción, los prompts ya no van a ser ni siquiera escritos, tecleados, ¿no? De hecho, digo, ya no lo son, pueden ya no serlo, pero va a ser un hábito. A ver, por favor, descarga la base de datos del sitio tal. Esa base de datos necesito que la concentres, por favor, en los 10 principales países. Antes, ¿cómo le hacías? Bueno, bajabas los datos, los podías cargar a una herramienta como Power BI y en Power BI creabas filtros y ponías de esta información, créame el filtro del top N y ponías los primeros 10 países. Ahora ya puede ser la instrucción por voz, sin siquiera utilizar. Entonces se estaría desplazando inclusive a las herramientas, a algunas de las herramientas de visualización. Porque ahora es el uso del código, pero ahora vuelve el código un asunto convencional, pero con muchos errores. Con muchos errores. Por ejemplo, en Python,
Si se hace una consulta en alguna inteligencia artificial y te propone cuál es el código de carga en Python para que puedas obtener determinada visualización de ciertos datos, el código en muchos casos está mal escrito. Entonces, esa situación es algo que nos estamos enfrentando y es parte de todo este contexto de esta interesante entrevista acerca de la cultura digital.